Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y es el momento en que vamos a aprovechar para compartir, para que otras personas tengan también acceso a la palabra del Señor. Y queremos que todos los que se conecten puedan comprender que estos estudios, estos tiempos que estamos dedicando a nuestro Señor, a aprender más de su palabra, estamos dándonos estos tiempos para aprender más de nuestro Creador, aprender más de quién es el que nos formó y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos entender que Él tiene un plan y tenía un plan para poder nosotros desarrollarlo, para ponerlo en práctica. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros desarrollamos el propósito de Dios en nuestra vida, que lo vamos descubriendo, es algo totalmente maravilloso. Y obviamente va a haber luchas en nuestra vida que día a día se van a ir presentando, pero nosotros también tenemos la capacidad, amados, de poder salir adelante. Dios no nos va a dar una prueba o alguna situación que nosotros no podamos con ella. Se siente como que no podemos, pero la verdad es que sí podemos. Y créanme que el estar escuchando todos este tipo de estudios que hemos estado teniendo, tanto con Reparadores de Portillos como Iglesia Viva, han traído mucha bendición a mi vida, han traído restauración, han traído libertad, y de verdad que yo les invito a que ustedes compartan esto, porque hay mucha necesidad en el mundo, y si hay veces que nosotros no sabemos cómo ayudar a los demás o qué palabras decirles, siempre la palabra de Dios va a tener esa palabra especial que va a hablar al corazón de las personas. Y como les decía, tal vez nosotros no encontremos esas palabras, pero Dios sí conoce el corazón, Dios sí conoce la necesidad de esa persona que va a escuchar ese mensaje. Por eso es tan importante, amados, que nosotros podamos compartir estos estudios para que más y más personas puedan ser alcanzados. Yo les pido que por favor me ayuden a compartir, que me ayuden a que etiqueten a otras personas que también puedan estar necesitando esta palabra de Dios. Yo creo que todos necesitamos, no hay alguien que pueda decir yo ya tengo suficiente y no necesito más. Y créanme que es de gran bendición. Y pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con nuestro estudio. Y pues no sin antes agradecerle a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí, que nos permite, tener vida, tener salud para poder pues estar aquí reunidos entre todos nosotros que amamos y buscamos de la presencia del Señor. Amén. Y pues vamos a iniciar con una oración para ponernos en manos del Señor y que sea Él el que esté dirigiendo esta noche todo lo que vamos a hablar. Amado Padre, te damos gracias
por tu presencia esta noche o tarde, depende de donde nos estén mirando nuestros hermanos, Señor. Yo quiero poner mi vida delante de ti. Te pido perdón por todas mis fallas, Señor, por todos aquellos pensamientos, Señor, que no te han agradado, por mis sentimientos que no te han agradado, Señor. Yo te pido que tú sigas limpiando mi vida, que me sigas llevando, Señor, y revelando tu palabra día a día para que pueda alcanzar todos esos sueños, Señor, que tú tienes para mí. Yo voy persiguiendo, Señor, esos sueños. Y sé, Señor, que tus bendiciones me van a alcanzar, Señor, porque así lo dice tu palabra. Tú eres fiel a tus promesas y tus promesas se van a cumplir en mi vida, así como en la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que el corazón y la mente de cada uno de ellos, Señor, sea como esa tierra fértil en donde va a ser depositada tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, a cantarte y alabarte porque tú eres bueno, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Y más allá, Señor, que un canto, queremos ser un testimonio vivo, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor, de que tú eres fiel y que eres inmutable, Señor, que no cambias, que tú permaneces en todo momento a un lado de nosotros, Señor, y en nosotros. Y tú nos das las fuerzas para seguir adelante. Tú eres mi fuerza, tú eres mi castillo. Y a ti, Señor, yo acudo, Señor, en ayuda, Señor, pidiéndote ayuda cuando necesito, cuando yo estoy débil, Señor. Y tú no tardas, Señor, no retardas en el contestar, en venir en mi pronto auxilio, Señor. Gracias, Jesús, gracias por tu presencia aquí. Y sabemos, Señor, que esta es la iglesia que tú estás formando, Señor, y la estás completando cada día, Señor. Gracias por tu presencia aquí. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias porque solamente en ti, Señor, podemos ser llamados hijos y tener identidad de hijos, Señor. Y por eso, Señor, hoy queremos cantarte a ti, Señor, y adorarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas, Señor, de nuestro entendimiento. No solamente por emociones, sino con entendimiento, Señor, con gratitud. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues vamos a entonar este canto hermoso, que más que otra cosa es un testimonio de lo que Dios hace en nuestro corazón, en nuestra vida, cómo Él trae libertad a nuestra alma, a nuestro espíritu. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios están aquí con hambre de adorar al Padre? Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
nuestra vida como hijos de Dios es lo único que podemos tener asegurado. No podremos saber tal vez lo que nos depare el futuro. Si iremos o vendremos, si habrá o no habrá, pero sí podremos saber, o sí sabemos, que Él estará ahí con nosotros porque Él es fiel. Déjenme colocar bien el capotraste. Aunque el tiempo pase, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. El control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
gracias, Señor, porque aun cuando puedan estar pasando tantas cosas en nuestra vida, Señor, aun cuando podamos ver tempestades levantándose delante de nosotros, Señor, podemos tener la confianza, Señor, de que Jesús, tú eres el que tiene el poder para calmar esas tempestades, Señor, y poder tener paz en medio de la tormenta. Mi Dios, yo te pido por mi hermano y mi hermana, Señor, que ahorita están atravesando, Señor, por dificultades, por procesos difíciles, Señor, por circunstancias, Señor, en las que ellos mismos están siendo procesados, que están siendo limados, que tú estás limpiando y purificando sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú les des nuevas fuerzas, que tú les des la confianza y la certeza en ti de que ellos van a poder salir adelante porque tú los vas a guiar, Señor. Porque aún, Señor, si alguno de ellos ha caído, Señor, dice tu palabra que 7 veces cae el justo y tú lo vuelvas a levantar. Y que aún aunque esté caído, tú no soltarás su mano. Tú no apagarás, Señor, ese pábilo que humea, Señor. Porque tú les amas a cada uno de ellos. Dales la certeza de tu amor. Revela ese amor de Padre como lo has hecho conmigo, Señor. Y que sus oídos, Señor, se abran a esta palabra que hoy tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te doy las gracias, Señor, por tu presencia aquí, por usar, Señor, este humilde vaso, Señor, de barro, en quien tú te complaces, Señor, en usar. Gracias, Señor, porque tú has escogido de lo más vil y menospreciado. Aún, Señor, de lo insensato del mundo, Señor, tú nos has traído, Señor. Porque tú no estás buscando, Señor, personas perfectas, sino personas imperfectas que puedan tener la confianza en un Dios perfecto. Y tú haces hablar, Señor, hasta el tartamudo. Y tú puedes, Señor, obrar en cada persona, Señor, que disponga su corazón para dejarse ser usado. Y aquí estamos, Señor, y queremos escucharte. Habla, Señor, habla, Espíritu Santo, lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y pues vamos a empezar, amados. Y yo estoy muy contenta, muy animada porque hoy tenemos un tema muy especial que he estado trayendo en mi mente, en mi corazón por algún tiempo. Y por fin voy a poder pues platicarlo con ustedes, ¿verdad? Tomar este tema con cada uno de ustedes. El tema, como ya lo pudieron ver, ¿verdad? En la imagen de la presentación de este evento, se llama En búsqueda de la verdad, el estudio que estamos teniendo, y el tema es la salvación. ¿Es por fe o por obras? Y me gustaría que me dijeran de dónde nos saludan, de dónde nos están mirando, para poderles enviar un saludo. Y si alguno de ustedes tiene alguna petición o alguna necesidad, comuníquese, ya sea por mensaje o por la página de Reparadores de Portillo o por mi Facebook personal, se pueden comunicar y trataremos en la brevedad posible de poder atenderlos. Yo sé que hay algunas personas que por las horas, ¿verdad? Ya en donde están, pues ya es medianoche, pero estos estudios están quedando grabados y pueden volverlos a repetir. Yo les aconsejo que tomen nota, porque hay veces que se nos olvida lo que vemos, y es algo muy importante lo que vamos a ver ahora, porque como es el eslogan, ¿verdad? De estos estudios, conocerás la verdad y la verdad los va a hacer libre. ¿De qué? De algunas cosas que nos han enseñado y no necesariamente es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O es lo que Dios dice. Quiero mandar un saludo ahí a nuestra hermana Olga, a Marta, a Ángeles,
y a todos los trabajadores, porque es un restaurante donde nos están hoy escuchando y que preparan una comida deliciosa que ya me está dando hambre, por cierto. Y les mando un gran saludo a todos ustedes. Jessica, también estás ahí. Les mando un gran saludo a la ciudad de Mexicali, a la Ciudad de México. Está también mi amiga de la infancia, que nos conocemos desde los 7 años, yo creo. Patti, un saludo, hermosa. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y desde Colombia, nuestro hermano también Luis, un saludo para él. Un saludo para Venezuela, para Cuba, que también nos están mirando. Y para Los Ángeles, que por allá anda nuestra amada Marta. Se nos fue de vacaciones. Y pues vamos a dar inicio a nuestro estudio. Y primeramente quisiera agradecer al grupo de citas bíblicas, a nuestra hermana Risbel, a su esposo, que nos tienen la confianza de permitirnos estar transmitiendo a través de este grupo. También le mandamos un saludo al grupo de cristianos, a ti mujer también, a nuestra página hermana también de Iglesia Viva, al pastor Carlos también le mandamos un fuerte saludo, un abrazo y bendecimos sus vidas, la vida de cada uno de ustedes. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Por muchos años se ha enseñado en las congregaciones o en algunas congregaciones, porque no son todas, no podemos generalizar, en algunas congregaciones del mundo, que nosotros debemos de trabajar y cuidar nuestro testimonio y en ganarnos la salvación, y que esta salvación depende de nosotros, de acuerdo a lo que nosotros hagamos en nuestro día a día. Entonces, aquí nos vemos en una disyuntiva y nacen dos preguntas. Tal vez a ustedes les nazcan más preguntas, pero a mí cuando estaba haciendo el estudio me brotaron dos preguntas. Y tal vez muchos ya desde ahorita ya van a decir, ay no, pues es que no es por ahí y me voy a salir. Yo te pido que me des unos minutos para poder explicar por qué estoy diciendo esto. Que te des tú la oportunidad de poder escudriñar tu Biblia y poder leerlo por ti mismo, porque esto que se está estudiando no es más que la palabra de Dios. No son mandamientos de hombres, no es lo que yo esté diciendo, no es lo que yo crea, sino lo que Dios está hablando. Dios no quiere decir, Dios dice a través de su palabra. ¿Ok? La salvación es condicionada a nuestras obras. Entonces, si es así, podemos nosotros hacer inválido el sacrificio de la cruz, hacer como que no vale de nada que Cristo haya muerto por nosotros. Y si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, Él será infiel a la promesa de que todo aquel que vaya confiadamente a Él y se arrepienta de sus pecados va a tener vida eterna. ¿Tendrá acaso esas letras chiquitas ahí que diga que eso está sujeto a si nosotros nos portamos bien o no, o si nosotros obedecemos o no? Vamos a descubrir esto, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a ir al libro o carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que dice así. Voy a repetir la cita. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí vemos claramente, y es un versículo contundente en el cual vamos a basar esta enseñanza, porque es por gracia. Por gracia somos salvos. No depende si yo hice o no hice. Es por haber creído en Jesucristo. Nuestra salvación no va a ser por obras, porque yo no voy a llegar un día delante del Padre y le voy a decir, es que yo fui salva porque yo me vestí así, porque yo guardé esto, porque yo no comía tal cosa, o porque guardé estos días. No depende de esto, amados. Es por lo que Jesús sí guardó, por lo que Jesús hizo, por cómo Él se condujo. Es por la santidad que
hay en Él, que fue derramada sobre nosotros, su iglesia, sus hijos. En eso es en lo que consiste la salvación. Dice que es un don de Dios. Don es un regalo inmerecido. Ni tú ni yo merecíamos ese regalo. Romanos capítulo 3, del 21 al 31, nos habla que la salvación es por fe en Cristo y que la salvación proviene por la santidad de Cristo, no por la nuestra. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 31, y está un poquito extenso, pero créanme que es realmente importante que lo leamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Inmediatamente la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que el que sea justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿También es Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí nos está hablando de algo interesante, amados, que nos explica la palabra que la ley fue dada para que pueda ser manifestado o que nosotros podamos ver qué es el pecado y qué no es pecado, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que estar bajo la ley, como estuvo el pueblo de Israel bajo la ley de Moisés. Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él sean justificados. Y no depende esto de nosotros, sino que por cuanto todos nosotros pecamos, estuvimos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestra redención, amados, no es porque yo deje de hacer algo o porque yo me esté esforzando en ser algo. Amados, se nos ha enseñado tanto que nosotros nos debemos de esforzar en ser un hijo de Dios. Cuando yo nunca he visto un bebé, yo nunca vi que ninguno de mis 3 hijos se esforzara en ser hijo mío, en que dijera, es que me voy a esforzar para que mi mamá sepa que yo soy su hijo. Yo nunca vi a ninguno de mis hijos esforzándose así. Ellos en su naturaleza, como hijos míos, ellos eran mis hijos. Se comportaban como mis hijos. Perfectos, ni uno de los 3. Pero no dejan de ser mis hijos. Y nosotros también, aun con todos nuestros defectos, aun con nuestras fallas, con nuestras debilidades, no dejamos de ser hijos de Dios. Cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Jesucristo,
y poner nuestra fe en Él y aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador, dice que se nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Y ahí empieza nuestro caminar en Dios, donde vamos a ir siendo transformados a la imagen y semejanza de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero empezamos un proceso, un camino en nuestra vida que no va a terminar hasta el último día de nuestra vida, y a ese proceso se le llama santificación, en el cual todos nosotros vamos a ir siendo transformados. Dios va a poner en nosotros un corazón nuevo, pero a nosotros nos toca renovar nuestra mente, quitar todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos, obras que hacíamos antes que estaban mal. Todo eso tenemos que irlo desechando. Y tenemos que renovar nuestra mente ahora con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice que es el comportamiento de un hijo de Dios? Tenemos que aprender a ser hijos de Dios, así como de niños aprendemos, ¿verdad? O estudiamos una carrera. Dice que el cristianismo dice que es una profesión. El ser hijos de Dios es una profesión. Y nos estamos capacitando, estamos aprendiendo. Por eso es que nosotros nos congregamos y nos estamos alimentando. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aprender cómo debemos de guiarnos, cómo nos debemos de conducir en la vida como creyentes, como hijos de Dios. Nos convertimos en discípulos, estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y obviamente hay en el cuerpo de Cristo maestros, hay líderes en las congregaciones que están encargados de enseñar en diferentes áreas. Están los grupos de matrimonios, están los grupos de damas, de varones, de adolescentes, de niños, y también está pues el servicio dominical, la escuela dominical, que es donde se está enseñando a toda la iglesia en general. Pero también hay enseñanzas en casa, que son los grupos de crecimiento o las células, y también están los discipulados. Para aquellos que están sirviendo también se les da enseñanza de una manera más profunda, porque los que van enseñando tienen que recibir leche, no comida tan sólida, tan fuerte. Es un crecimiento, amados, que es algo hermoso. Cuando empezamos a poner nuestra confianza en el Señor, vamos a ir siendo llevados paso a paso. Él nos va a ir ayudando, nos va a ir dirigiendo. En Isaías 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como un viento. Amados, cuando nosotros nos ponemos a confiar que todas nuestras acciones a nuestro parecer son buenas y nos creemos justos, y creemos que a través de esas obras nosotros vamos a ser justificados, estamos invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos diciendo: no fue suficiente que Él haya derramado su sangre por mí, y yo tengo que completar esa obra, porque yo necesito limpiarme más, porque su sangre no es suficiente para limpiarme a mí. Nos enfocamos más en estar peleando contra el pecado, y nos enfocamos más y hemos creído que nosotros somos pecadores, y nos seguimos comportando y peleando con esa convicción de que somos pecadores, y el que piensa que es pecador va a seguir pecando. En cambio, el que tiene identidad de hijo se va a comportar como hijo. A la persona que desde chiquito le dijeron: eres un inútil, no sirves para nada y nunca vas a hacer nada en tu vida, nunca va a hacer nada, porque está programado. Ahora tenemos que renovar y echar fuera todo eso de que somos pecadores.
Y es cierto, tenemos en nuestra carne una ley que dice Pablo, que vamos a tener una tendencia al pecado, pero mientras nosotros sigamos alimentando nuestra alma, como lo estaba explicando el martes pasado, nuestra alma va a estar tan fuerte, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que va a callar la voz del Espíritu Santo, no va a escuchar. No va a escuchar cuando Él esté diciendo, es que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. No vas a escuchar esa voz. Va a estar más fuerte la voz que te va a decir, es que no lo puedes. Ya te lo dijo tu vecino, ya te lo dijo tu compañero, ya te lo dijo tu profesor en la escuela. O ya te lo dijo otra persona. Nunca vas a hacer nada. Y si no estás con esa persona, no vas a hacer nada. Eso es una mentira. Porque nosotros no nacimos dependiendo de otra persona. Nuestra dependencia debe de ser de nuestro Creador. Porque Él fue el que nos diseñó y Él no nos diseñó de alguien más. Él nos diseñó a imagen y semejanza de suya. Y no tenemos que esforzarnos, así como el árbol que da manzanas, un manzano no se esfuerza y está así como, ay, es que no vaya a tener una toronja o no vaya a nacer de mí una zanahoria o una sandía. El árbol, el manzano, sabe qué fruto va a dar, porque esa fue la orden, fue la instrucción de Dios cuando creó. Y dijo que la tierra produciera árboles y que cada especie iba a tener frutos y semillas y que se iba a reproducir en esa misma especie. El manzano se reproduce en manzanos, los hijos de Dios se reproducen en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros procedemos de Dios. ¿Se está entendiendo o quieren que lo explique de otra manera? Ustedes díganme ahí en los comentarios para poder para poder saber si lo que se está diciendo, lo que estoy explicando está quedando entendido. Háganme saber, por favor, si no, pues para poder continuar. Hay muchas cosas, amados, que dice la palabra del Señor que dice que nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios y que aún dice que lo más oculto de Dios, Él nos los va a revelar. Y créanme que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y nos va a revelar, dice, cosa que ojo no vio y oído no escuchó, ni que han subido a ningún corazón. Dice que son las cosas que el Señor nos va a enseñar, que nos va a revelar. Es tan hermoso el contar con la dirección del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, porque Él dice que va y toma de lo más profundo, de lo más oculto de Dios y viene y nos los da a nosotros a conocer. Es algo que de verdad llena de gozo mi corazón, porque ¿quiénes somos nosotros para que el Padre tenga memoria de nosotros? Y sin embargo, Él dice que no nos va a llamar más siervos, sino que nos llama amigos, porque el siervo dice que no sabe lo que hace su Señor, pero sus amigos sí. Entonces, que Él nos pueda llamar amigos, o que podamos tener nosotros la confianza de poder decirle papito. Wow. Es algo muy, muy, muy hermoso, de verdad que es maravilloso. Yo me gozo mucho en eso. Estoy buscándoles un versículo que les quiero compartir y ya casi lo encuentro. Denme unos segundos y me gustaría, como les dije ahorita, que me dijeran ustedes si hay algo que Dios en lo personal les esté hablando a ustedes, que quieran compartir, porque
el que nosotros podamos compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida es sumamente importante, amados, porque hay veces que nos da pena poder compartir y que pueda uno decir, ay, es que qué van a decir los demás, pero tú no sabes, amado o amada, lo que pueda ayudar a otra persona. No saben lo que puedan ayudar a otra persona y pueda ser de gran bendición. Yo ahora hablaba con una hermana amada que amo mucho, ella sabe a quién me estoy refiriendo. Y cuando yo la conocí, yo abrí mi corazón y le conté, Dios ha hecho esto en mi vida, porque yo era esto y esto y esto, y en mi vida viví esto y esto y esto y esto. Y de verdad sé que era el Espíritu Santo diciéndome, habla y cuenta. ¿Por qué? Porque ella necesitaba escuchar esas palabras de que no hay algo, un lugar, por más profundo que nosotros podamos estar, donde Él no nos puede ir a rescatar. No hay algo tan grave, tan grande que Él no pueda romper ni que nos pueda liberar. Su sangre tiene el poder de hacer eso, de rescatarnos y de librarnos de cualquier atadura, de cualquier cosa de lo cual nosotros estemos cautivos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso nos dice la Reina Valera. Pero hay otra versión que dice, perseguid la tranquilidad de todos y la santificación, sin la cual nadie observará a Dios manifestarse. Y esto, amados, cuando yo lo leí ayer, es algo que a mí me gustó mucho escuchar porque es otro rollo muy diferente, es un concepto muy diferente porque debemos de perseguir nosotros el estar tranquilos entre nosotros como hermanos, poder tener esa tranquilidad de que nuestra vida, todo lo que estamos haciendo, está alineado a la voluntad de Dios, que está conforme a la palabra de Dios. Es como dice su palabra, ¿verdad? Que nos debemos de presentar todos los días irreprensibles delante del Señor. Pero ¿a qué se refiere? ¿A nuestras obras o a nuestra confianza? Y créanme que yo estoy entendiendo que entre más yo esté cerca de Dios, menos tendencias tengo a estar pecando. Entre más cerca esté yo, entre más esté adorando, entre más esté alabando a Dios, es más fuerte el concepto que yo tengo de Él como mi padre y yo como su hija. Y me alejo más cada vez de esa angélica carnal o que tiende a las cosas del mundo, a la concupiscencia. Mi espíritu se empieza a fortalecer y mi alma empieza a menguar y se sujeta a la voz del Espíritu Santo. Entonces, yo no necesito estarme peleando con el pecado. No necesito ni siquiera estar reprendiendo al diablo o a los demonios. Lo que necesito hacer es adorar a Dios, que toda mi vida sea una alabanza para Él, vivir en gratitud por todo lo que Él ya hizo, por todo lo que Él ya hizo en mí. Y tengo que estarme enterando su palabra cada vez que la leo, me está abriendo los ojos más y más y más a la realidad de quién soy, a la verdad de quién soy yo en Cristo. Amados, no somos más lo que la gente dice. Yo no soy lo que la gente me ha dicho que soy. Yo soy lo que el Padre dice que soy. Soy una hija creada a su imagen y semejanza. Y aun cuando todavía tenga luchas, aun cuando vengan dudas, aun cuando vengan ataques en mi mente y a mi corazón con sentimientos, con dudas, yo no voy a volver atrás. Yo no voy a volver a desconfiar de lo que Dios ya hizo en mí. Podrán venir todas esas acusaciones a venir a condenarme, pero su palabra dice
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque las cosas que fueron ya son viejas y las cosas ya pasaron. Dice su palabra que aun cuando mis pecados hayan sido rojos como la grana, Él los va a volver blancos como la nieve cuando yo confiese mis pecados, cuando yo ponga mi confianza en Jesús. Y yo he puesto mi confianza en Jesús hace 23 años. No, 21 años. 21 años, porque fue en el 2001, un 23 de agosto. Y ahí se rompió y hubo un parteaguas de muerte a vida, pero empecé, como les decía ahorita, un proceso de santificación, en donde empieza uno con luchas, porque nuestra carne, nuestra alma, es algo tremendo. Por eso decía Pablo, ¿quién me librará de esto? Pero hay una respuesta, no se quedó la pregunta sin respuesta. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Cristo. En el mundo vamos a tener muchas adversidades, muchas tribulaciones, muchas luchas, muchas pruebas. Y eso va a ser constante en toda nuestra vida. Pero ¿qué dice Jesús? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si Él pudo, y si nosotros amamos a Cristo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nosotros vamos a poder también hacer todo esto. Y vamos a poder estar sujetos a su palabra, no por un temor, no por una condenación, no por un juicio, sino por amor. Fíjense qué hermoso. Entramos en la verdadera voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios, de ese pan que descendió del cielo, que en el principio, en el Génesis, era el árbol de la vida, nosotros empezamos a ser alineados en la voluntad de Dios y empezamos a entender los conceptos que Dios tenía para nosotros. Y créanme que cuando nosotros entramos en eso, todo lo demás empieza a carecer de sentido. Las cosas por las que antes peleábamos, fácilmente las soltamos. Y es tan fuerte el amor que Dios tiene para nosotros y que nosotros podemos tener hacia Dios, que no hay nada en este mundo que se le pueda comparar, ni nada que nos pueda traer más que lo que nos pueda traer Dios. Y aún nuestra voluntad mengua y llega el punto en que le decimos, Señor, aquí está mi voluntad. No se haga así como dijo Jesús. Si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí, hermanos, esa es la verdadera sujeción. No lo que es lo externo. Lo externo es una manifestación de lo que está adentro. Es una manifestación pública. Pero de nada sirve, hermanos, que nos vistamos por fuera cuando por dentro no hemos trabajado. Debemos de vestirnos nosotros de Cristo. ¿Y qué es eso? De humildad, de todas esas características que tuvo Cristo, que tiene Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir. Esa santificación que viene de Cristo. No va a salir de nosotros. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por eso está esa cita de que somos los pámpanos. Él es la vida, de Él viene la vida. Y nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Él, no en nosotros ni en lo que podamos hacer. Y dice que si nosotros no buscamos la salvación de Cristo, la santificación de Cristo, ninguno de nosotros vamos a observar o vamos a ser testigos de Dios manifestándose en nuestra vida. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo. Y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros, amados, no fuimos escogidos por ser lo bueno en el mundo. No fuimos escogidos por ser santos. Fuimos escogidos porque estábamos dentro de una lista que la podemos ver en Corintios. De lo más vil y menospreciado nos sacó el Señor. Y dice, y todo esto éramos algunos de nosotros, pero hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, habiéndonos todos desviado de la voluntad de Dios, fuimos escogidos por un propósito de Dios y por su gracia, algo inmerecido, que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Romanos 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley para lo único que sirve es para que nosotros podamos conocer qué es pecado, qué es lo que no le agrada a Dios o qué es lo que nos va a llevar a la muerte eterna. Pero la ley no nos salva, al contrario, nos hace esclavos de la ley. Romanos 9, versículo 30 dice, y pongan mucha atención aquí porque es algo que a mí me hizo boom en la cabeza cuando yo lo leí. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia. Han alcanzado la justicia. Los gentiles no iban buscando ser justos. O ellos no tenían esa sensación de yo soy santo. Pero ellos creyeron y alcanzaron la salvación. Dice, la justicia que es por fe, ellos la alcanzaron. Ellos llegaron a ser justos porque ellos pusieron su confianza en Cristo. En el evangelio que se les estaba anunciando. Dice en el versículo 31 en adelante, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos quedaron, no pasaron, no salieron de ese desierto, ahí murieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando no en Dios, ni en ese Mesías que había sido prometido, sino que estaban confiando en sus obras. Y ellos no alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Dice en el 32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Versículo 33 dice, como está escrito, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuántos no han tropezado, hermanos, cuando se les habla el evangelio de Cristo? ¿Cuántos no lo han rechazado? ¿Cuántos no lo hemos rechazado? Porque en su tiempo yo también lo rechacé. Y yo decía, yo no sé si ahí está Judith por algún lugar, pero ella fue la que a mí me habló de Cristo. Y yo le decía, no, háblame de todo lo que quieras, pero a mí no me hables de tu religión. Y yo cerraba mi corazón. Y yo no quería que ella que me hablara nada de eso. Me gustaba mucho oír las alabanzas cuando ella andaba ahí danzando en su casa y cantando y unos gritos. Me llamaba mucho la atención eso, pero yo no quería oír que ella me dijera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz y alumbraba todo lo malo que había en mi vida, todo lo que era pecado en mi vida, todo lo que me estaba a mí apartando y alejando de Dios. Yo no quería escuchar eso. Entonces yo también no estuve exenta de estar ahí en ese lugar, de los que estaba rechazando a Cristo. Pero un día, Dios tenía preparado un día específico para que yo pudiera abrir mi corazón y pudiera entregarle mi vida a Él. Y yo espero que cada uno de ustedes que están escuchando este estudio también puedan darse esa oportunidad si hasta el día de hoy no lo han hecho. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 10, se expone a Cristo como la piedra de tropiezo, en donde muchos tropezaron. Si nosotros leemos en la palabra de Dios, vamos a ver que los
que con los que primero se peleó o tuvo conflictos. Voy a corregir, él no se peleó. Ellos iban en contra de Jesús porque alumbraba los pecados de ellos, porque ellos querían ser vistos como los santos, como los puros, y condenaban y criticaban a los demás, ponían cargas pesadas sobre ellos. Y Jesús empezó a hablar y empezó a derribar con su palabra, con la verdad de su boca, empezó a derribar todos esos mandamientos de hombres, todos esos estatutos que se habían levantado en contra de la palabra del Señor. Y ahorita vamos a profundizar un poquito de eso. Recuerden que estamos hablando de que la fe, o estamos buscando, escudriñando la palabra de Dios para poder definir si la salvación es por fe o por obras. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Por qué dice que es piedra de tropiezo para los judíos? Yo pienso que aquí se debe de hacer una aclaración, ¿no? Esto fue escrito hace muchos años y hay judíos mesiánicos que ya aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, que se les reveló eso. Y ellos ya no entran en esto, pero vemos los ortodoxos, por ejemplo, que ellos, es una blasfemia para ellos que nosotros digamos que Jesucristo o Jesús era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Entonces a ellos se refiere, que es piedra de tropiezo para ellos, y también es necedad para los gentiles. Los gentiles en este tiempo puede decir todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es una necedad y creen que nosotros estamos en algo vano, en algo sin chiste, algo que no tiene poder y algo tonto. ¿Por qué? Porque creen que es mejor el creer en la ciencia, en creer en otras cosas, menos en Dios. Cuando el creador de todo, aún de la ciencia, es Dios. Pero bueno, ahí vemos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que es necedad, porque aún la creación manifiesta el poder de Dios. En Primera de Corintios, del versículo 27 en adelante, dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos escogió a nosotros, lo más vil y menospreciado de este mundo, para avergonzar a los sabios, a los que se creen más grandes, a los que dicen es que soy yo, así como habla en la parábola del publicano y el que estaba en la puerta, que ni siquiera se atrevía a entrar al templo y desde la puerta con su cabeza inclinada decía: Señor, yo confieso ante ti, y decía todo lo que él era, y el otro allá adelante creyéndose: Señor, gracias porque no soy como este. A esos quiere avergonzar Dios con nosotros. Y de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios, de lo que no era el pueblo escogido de Dios, de lo que no tenía esperanza, de lo que se había perdido, para deshacer todo aquello que se había levantado en arrogancia, en orgullo. Hay un versículo que dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces tengamos mucho cuidado en no sentirnos más santo que el hermano que tenemos a un lado porque pecó. Porque él está pecando, o él pecó y cayó como nosotros caemos. Y estamos, como dicen en el mundo, ¿no? Un dicho muy coloquial que dice que estamos en la casa del jabonero, que el que no cae,
puede resbalar. Entonces, cuidemos que nuestro pie no resbale y no levantemos juicio en contra de nuestro hermano, porque ¿quién de ustedes y aún de mí puede decir yo no tengo un pecado? Y esta es una pregunta y voy a dar unos segundos para que cada uno de ustedes reflexione en esto. ¿Quién de ustedes es libre para decir yo no tengo un pecado? Yo soy limpio de perdida un pecado. Tal vez no estás practicando un pecado. Tal vez lo hablas, tal vez lo miras, tal vez lo piensas o tal vez lo escuchas. Somos seducidos, nuestro cuerpo es seducido por la concupiscencia de nuestro corazón, pero también es seducido por los sentidos. Y todos tenemos esa tendencia, por eso es que necesitamos a Jesús. No va a salir la santificación, no la va a producir nuestro propio ser. Esa la produce el Espíritu Santo, la produce Jesús. Y nos viene la convicción, ¿por qué? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu que nos revela la palabra. Dice que es a fin de que nadie, ninguno de nosotros se pueda jactar en su presencia, por más que por él, estamos nosotros en Cristo Jesús, porque Él es el que nos escogió. Y ahorita que estoy leyendo eso, me recuerda, ¿cuál fue el pecado de Luzbel? No es que él se creyó más de lo que él era. Y hay una advertencia en la palabra de Dios que ninguno de nosotros se crea más de lo que es. Pero también dice que no nos creamos menos de lo que somos. Nadie debe tener un valor de sí mismo, más arriba ni más abajo, sino lo que Dios creó. Somos hijos e hijas de Dios que necesitan ser dependientes de Dios. Entonces está demostrado que la salvación es por fe y no es por obras de los hombres. Habrá entonces en nosotros una vida ligera e inclinada al pecado con alevosía, porque como ya no estamos sujetos a la ley, entonces vamos a pecar. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de esto? Vamos a ir a Romanos, capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muchos dirán que las obras son importantes, y lo son. Eso es algo indiscutible, porque demuestran nuestra fe. Es un testimonio de qué es en lo que nosotros estamos creyendo. Es una manifestación de lo que está dentro, como decía ahorita. Pero estas obras no nos van a dar la salvación, sino que estas testifican de que somos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios va a tener frutos, va a tener esas buenas obras, van a acompañar la vida de un creyente, pero como un testimonio, no como algo que nos va a traer salvación. La salvación viene exclusivamente por Jesús. Si no, hermanos, Dios nos libre de seguir creyendo algo así, porque necesitaríamos entonces que nos pongan en un nicho y que nos hagan corredentores con Cristo. Necesitaríamos que la cruz de Jesús fuera más grande, que cupiéramos cada uno de nosotros para terminar el trabajo de redención. Y eso es una herejía, el pensar eso. Eso no es verdad. Vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe no tiene obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo estoy diciendo, es el otro extremo. Si yo estoy diciendo que yo creo en Dios, que soy una hija de Dios, pero no hay ningún fruto, no hay ninguna evidencia física manifestada en mi vida, mi fe está muerta. Entonces dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Lo que va a ser, yo no puedo agarrar mi pensamiento o lo que mi corazón siente y cree, porque es invisible, es algo espiritual. No, yo no puedo traer y decir, mira, es que esta es mi fe. ¿Qué es lo que yo voy a hacer o cómo voy a manifestar? ¿Cuál es la fe que yo tengo? Haciendo obras que van a testificar que yo soy una hija de Dios. ¿A qué es a lo que nos mandó Dios? A ir a hablarle al necesitado, a ir a predicar su evangelio, a ir a testificar. Y eso es lo que estoy haciendo, y estar al servicio. Nuestra vida siempre debe estar al servicio de los demás, ayudar, no solamente decir, ay, sí voy a orar por ti, pero cuando la persona está en necesidad, darles la espalda. Tenemos que ser íntegros y vivir lo que estamos hablando. Tito capítulo 3 versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí va la lista, ¿no? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración de nuestra mente y la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia, y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vamos a encontrar una y mil veces, si es posible, en la palabra de Dios, que es por gracia, es por fe, no por nada que nosotros podamos hacer. Colosenses 2, capítulo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Se ha levantado por muchos años en las congregaciones, en algunas congregaciones, mandamientos de hombres de que no te puedes cortar el pelo, no te puedes sacar la ceja, no te puedes depilar las piernas, nada. No te puedes maquillar y tienes que vestirte de cual o tal forma, y que si ves la televisión es pecado, si oyes el radio es pecado, si volteas a ver para acá es pecado, y nos quieren tener en medio de una burbuja y nos quieren convertir como los monjes tibetanos y separarnos del mundo, porque dice que tenemos que estar apartados del mundo y no debemos de amar las cosas que hay en el mundo. Pero amados, no se refiere a eso la palabra de Dios. Dice que no amemos las cosas que están en el mundo, se está refiriendo al pecado. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿con quiénes se relacionaba Jesús? Muchos dicen, es que no te juntes con fulanito porque te va a contaminar, te va a contagiar de su pecado. No criticaban a Jesús por andar con ladrones, con prostitutas. Y él dijo, de cierto les digo, que estos van delante de ustedes. Así que si tú, hermano, has caído, si tú, hermana, te sientes con culpa, eso es lo que necesitas sentir para estar de nuevo delante del Padre. Porque es lo que necesitas, convicción. Y Él ya está ahí esperándote. Él no está con un garrote, está como el padre del hijo pródigo, con sus brazos extendidos, así como Jesús murió en la cruz, con sus brazos abiertos, esperándote. Muchos dicen, no, es que te tienes que limpiar primero. ¿Con qué te vas a limpiar si no es con la sangre de Cristo? Nada puede limpiarte. Él te está esperando. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no fue mandado a bautizar, sino a predicar no su palabra, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Cristo. Por eso nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas no deben de estar basadas en cosas que los hombres enseñen. Todo lo que no aparece en la Biblia no es palabra de Dios, y nos tenemos que enfocar en la palabra de Dios, porque la palabra del hombre no da vida. La palabra de Cristo sí da vida y tiene poder para entrar, dice, como una espada de doble filo y separar nuestra alma del espíritu. ¿Para qué? Para que esa palabra penetre y empiece a dar vida y empiece a derribar todo aquello que se ha levantado, todos nuestros pensamientos que se han levantado en altivez en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que ser derribado. La palabra es la que nos va a instruir y nos va a guiar en toda verdad y justicia delante de Dios. Cuando usamos la sabiduría humana o los argumentos humanos y se crean doctrinas de hombres, nosotros invalidamos la obra de Cristo, que da libertad trayendo opresión, juicio y religiosidad a las vidas de todos. Mateo 23:13 le dice Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». La ley eso es lo que hace. Pone un yugo de esclavitud sobre las personas y los mantiene enfocados en sus defectos, en las cargas que ellos traen. Porque yo no sé si a ustedes les ha tocado traer algo pesado sobre su espalda. Llega un momento que es tan pesado que ya no puedes pensar en otra cosa más que en el peso que traes arriba. Yo, en lo particular, como un testimonio, podría decir que mi vida en un pasado estuvo tan llena de pecado, que todos nosotros, o yo en lo personal, voy a hablar por mí, me voy a echar de cabeza, como todo el tiempo me echo de cabeza, ¿no? Pero mi vida era tan pesada y lo que venía cargando era tan pesado, el costal que traía, que yo no podía pensar en otra cosa. Todo el tiempo iba caminando con un peso sobre mí, y así como en las caricaturas, ¿no? Con una nube, así con truenos y relámpagos delante de mí, que oscurecía todo. Pero cuando yo empecé a confiar en el Señor y empecé a soltar esas cargas, todo eso se fue yendo. Y no puedo decir que mi vida ya es totalmente perfecta, no, sigo trabajando, sigo aprendiendo, pero sigo buscando respuestas en el que tiene las respuestas y soluciones en el que puede ayudarme. Sé que sin él yo no voy a hacer nada, y en cuanto yo me alejo de él, va todo para atrás. Todo empieza a retroceder y la vieja o la antigua Angélica empieza a tratar de resurgir, y eso es lo más peligroso que nosotros podemos permitir que nos pase, que el viejo yo resurja. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a alejarnos de Dios, a esa vida de esclavitud nuevamente, porque nuestro viejo yo no era salvo, era esclavo. Y nosotros debemos de tener ahora una mentalidad de libres. Y se me viene a la memoria cuando el pueblo de Egipto salió de Egipto, obviamente de la esclavitud, ya eran libres, pero ellos en su mente seguían añorando lo de Egipto. ¿Por qué? Porque en su mente aún seguían siendo esclavos. Y hoy me hicieron esa pregunta, no supe cómo contestarla, pero
Ahora en Cristo somos libres y esos pensamientos forman parte del pasado. Ya no somos esclavos del temor como este canto que me gusta tanto, cantamos hace rato. No somos esclavos ya del temor, ahora somos hijos de Dios. Él nos ha envuelto y Él habla a nuestro corazón y sus palabras resuenan en nuestro interior. Por eso a mí me gusta tanto y yo sé que tal vez no sea una alabanza, es más que una alabanza, es un testimonio cantando de la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también la palabra es una alabanza a Dios, porque estamos reconociendo su potestad, su dominio, su poderío, todo lo que Él puede hacer a través de la palabra en nuestra vida. Dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el 23 dice, en el mismo capítulo, pero en el versículo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis justificado los preceptos de más peso de la ley. Ellos diezmaban de estas especies y de lo que tenían, pero dejaron a un lado lo que era lo más importante, que eran ordenanzas que Dios había dado, que era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. De nada sirve, como dice Pablo en las cartas a los Corintios. Podemos tener don de profecía, don de milagros, podemos predicar muy bonito, podemos enseñar muy bonito, podemos hacer obras de misericordia altruistas, ayudar al necesitado y todo, pero si no tenemos amor, somos un simple metal que retiñe. Sin amor, nada es válido delante de Dios, y recuerden que Él ve las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? Yo puedo estar aquí por ser vista, por tener like, por ser conocida en otras partes del mundo, pero esa no es la motivación de mi corazón. Y algunas personas de los que están aquí pueden saber mis luchas, porque yo también tengo mis luchas, y hay veces que yo le hablo a mis hermanas, a mis amigas, y les digo, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, ayúdame, porque tengo este pensamiento en mi cabeza que, o sea, que me está robando la paz, y vamos a orar, vamos a guerrear contra esto, para que en el nombre de Jesucristo esto se vaya. Y yo declaro que esto y esto y esto, empezar a establecer la palabra de Dios, todos debemos hacer eso. Todos tenemos nuestras luchas y para cada necesidad hay respuestas en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El poner yugo sobre las personas es tentar a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ciertamente, hermanos, hay una forma como los hijos de Dios y los seguidores de Cristo debemos conducirnos. Pero más que la apariencia, Dios se fija en la intención de nuestro corazón, en lo individual, en lo íntimo. Él es quien nos guía y nos exhorta a través del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros vamos a guardar lo que el Espíritu Santo nos habla. Y debemos de guardarnos también de juzgar a nuestro hermano por lo que come o por lo que hace y no hace, aún de cómo se viste o de cómo procede. No nos toca a nosotros. Dios no nos diseñó para juzgar.
el único que tiene el derecho de juzgar es Dios, es Jesucristo. En el libro de Colosenses, o carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque de estas cosas nacen otras religiones y otras sectas, y vemos ahí de que unos dicen es que no puedes tomar café porque te es pecado y vas a perder la salvación, y no puedes hacer nada el sábado porque pierdes la salvación, cuando la palabra dice que Jesús es el día de nuestro reposo. Jesús es el Señor de nuestro reposo. Entonces, el que quiera comer puerco, que lo coma, si su conciencia le dice, le dicta que está bien, que lo coma. Pero el que no quiere comerlo porque para él es pecado, que no lo coma. Pero si tu hermano sabes que tu hermano de enseguida no come puerco porque para él se está guardando para Dios, él lo hace para Dios. No comas puerco tú a un lado de él. Si lo que tú estás haciendo puede hacer caer a tu hermano o hacerlo que se sienta incómodo por su convicción, no le seas de tropiezo. Ayúdale a él. Romanos capítulo 14. Todo este capítulo, amados, habla del juicio que nosotros podemos levantar o del juicio que se levanta entre los hermanos, entre unos y otros. Vamos a leer el versículo 3, el 10 y el 13. El que come no menosprecie al que no come. No juzgue, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Todos, absolutamente todos, vamos a dar cuentas delante de Dios. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no tener tropiezo u ocasión de hacer caer a nuestro hermano. Vamos a ir al capítulo 2, aquí mismo en Romanos, en el versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable. Voy a leer del 2 en adelante. Oh hombre, quien quiera que seas tú, o mujer también en este caso, ¿verdad? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juzgar, hermanos, o cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, revela que hay dureza en nuestro corazón. El juicio en nuestra vida hacia los demás revela que hay dureza en nuestro corazón. Hay un gran trabajo que trabajar ahí con el Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces,
vemos que todos pecamos. Es muy diferente el pecar y el practicar el pecado. Podemos caer nosotros como hijos de Dios en pecado, pero el que hayas caído una vez no quiere decir que por eso te tengas que quedar ahí. El hijo pródigo cayó en pecado y él estuvo hasta el fondo, hasta que tocó fondo y hasta que él volvió en sí y dijo: volveré a mi padre. Él no se quedó en esa vida de pecado. Entonces, si tú has cometido algún error, alguna falla, algún pecado delante de Dios, tenemos un sumo sacerdote que va a saber entender esa debilidad, ese pecado, cuando tú llegas y lo busques y confieses tu pecado. Y esos pecados van a ser borrados. Y hay un cuerpo, una iglesia también, que tiene el deber y la obligación de ayudar a esos hermanos. No de ir y decirles: es que tú hiciste esto, es que tú hiciste esto y te mereces que te esté pasando eso. No somos eso. Y si hacemos eso es porque no somos el verdadero cuerpo de Cristo. Debemos de medir al demás como queremos ser medido. Si sembramos juicio, vamos a recibir juicio. Y cuando nosotros caigamos, que es lo más seguro, que caigamos en algún pecado, que nos equivoquemos, es lo más seguro. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Aún no hemos sido perfeccionados. Vamos en vía de ser perfeccionados, pero vamos a estar siempre en esa lucha constante mientras tengamos vida y estemos en este cuerpo, hasta que este cuerpo no sea glorificado. Entonces, yo les invito, hermanos, que por amor a Cristo, por amor a su misericordia, que tomen en cuenta todo esto que hemos escuchado, todo esto que se enseñó y que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón. Y que podamos reflexionar, y si hay algo de esto en nuestra vida, que vayamos inmediatamente delante del Señor y pidamos perdón. Un segundo. Y hermanos, que no se nos olvide que el Señor, más que sacrificios, Él quiere obediencia y quiere misericordia. Vamos a ver en segunda de Pedro. Y con esto ya nos empezamos a preparar para terminar nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al pecado fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros, hermanos, empezamos y recorremos este camino al venir a Cristo, nosotros vamos a ir encontrándonos en ese proceso, en ese caminar en el Señor, con la fe, con la virtud, y vamos a ir añadiendo cada uno de estos
de estas características a nuestra vida. Y dice que teniendo todo esto, no nos va a dejar estar quietos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la necesidad de nuestro hermano. Estos estudios, hermanos, nacieron con ese fin. Yo vi que empezó la pandemia y vi la necesidad, vi que muchos empezaron a enfriar, vi que muchos empezaron a alejarse del Señor. Y yo decía, pero ¿cómo les voy a ayudar? ¿Cómo puedo hacer yo cómo puedo yo hacer para ayudarles si no nos podemos congregar? ¿Cómo les puedo ayudar yo? Y estaba de verdad pensando en esa necesidad, porque veía que era mucha y no nos podíamos congregar, no nos podíamos juntar y era mucha la necesidad. Por eso yo empecé a orar y Dios puso en mi corazón abrir esta página que era antes Mujer Reparadora de Portillos, y después empecé a ayudar porque también vi la necesidad. Empecé a ayudar en el grupo de citas bíblicas. Yo ya tenía el grupo de cristianos y el de Dati Mujer, y tengo otra página también que se llama Joven en el Camino Correcto. Y todo esto lo he ido haciendo por ver la necesidad que hay entre las mujeres, entre la familia, entre los jóvenes. Hay mucha necesidad de Dios, hay mucha necesidad de que el Evangelio de Cristo se esté esparciendo por el mundo, que se esté hablando. Y de verdad que debemos nosotros de seguir de hablar de Cristo, porque es importante. Si no, hermanos, ¿cómo nos vamos a poder hacer libres de lo que está pasando? En- tenemos hermano aquí, y quisiera yo que pudiera hacer una aportación de lo que entendió del tema, ¿no? De lo que se está enseñando. Si quiere hacer algún comentario, que lo pueda hacer. Apagué mi micrófono para que puedas escucharte tú. O sea, no importa si no prendes la cámara, nomás para que te puedan escuchar los demás. Me quedé sin internet, ¿me escuchas? A ver, no escuché la pregunta, perdón. Ahora sí que como Si alumno quieres de escuela. agregar algo de lo que estábamos hablando respecto a lo que es el tema, ¿no? De la salvación por fe o por obras. Pues mira, yo creo que lo principal es entender que Jesús lo hizo todo, ¿no? Que no hay nada nosotros que podamos hacer, ni no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos lleve a ganarnos la salvación, ¿no? Cuando nosotros creemos que podemos hacer algo para convencer a Dios, yo creo que ahí empezamos a vivir una religión o una esclavitud, y ahí es donde no encaja con el propósito de Dios. Tú ahorita lo decías, el propósito es ver cómo puedo ayudar. Las obras que nosotros hacemos
es en reacción a lo que Él hizo por nosotros. El responder ese amor a los que fuimos llamados, ¿no? Tú decías de las páginas que abriste durante la pandemia y yo la verdad veo ahí la respuesta a ese amor de Cristo y la verdad yo veo que va a traer mucho fruto y está trayendo mucho fruto. Sinceramente, nos han enseñado tan mal durante tanto tiempo, y no estoy condenando, no se trata de condenar, simple y sencillamente se trata de quitarnos esa carga. Jesús decía que hay de aquellos que pongan carga que ni siquiera los que las ponen la pueden llevar, ¿no? Entonces, si en donde estás estudiando la palabra, donde te están presentando a Jesús, al Evangelio, es a través de reglas, de cargas, de puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, cuidado, porque tus obras se van a ver reflejadas en base al reglamento o al juicio y la condenación que nos enseñan. Jesús es amor, Jesús es camino, Jesús es verdad, Jesús es vida. ¿Cuál es el camino? Que Él nos da esa verdad que nos lleva a vivir. Y si tú y yo estamos viviendo pensando que lo que hice hoy me hace perder la salvación y lo que no haga no va a agradar al Padre, pues ahí estamos en un problema. Pero si nosotros hacemos las cosas por amor, si nosotros hacemos las cosas porque Él nos amó primero, ahí realmente estamos en el camino. Yo veo en tu vida, Angélica, cómo Dios está tratando esa pasión por agradarle a Él estando en su presencia, no por agradarle a Él haciendo cosas buenas o malas, ¿no? A final de cuentas, lo bueno y lo malo no es tema, ya después lo platicaremos en más a profundidad, pero no podemos ganar, no podemos convencer a Dios. Él nos amó por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará en tu vida. Es por amor, porque Él nos amó primero. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es contestar ese amor. No por lo que le hagas, Marta se me olvidó el nombre de la hermana. Olga, ¿Eh? Olga, No, de la hermana de Marta, la que estaba afanada. ah, pensé que No la la Marta hermana de Olga. Marta y María. María, Dios mío, María tomó la mejor decisión, estar con Jesús cuando estaba con él. Entonces, al estar con Jesús, en el momento que Jesús diga o de una indicación, la vamos a hacer. Pero si está Jesús presente y lo queremos agradar sirviéndole, pues va a pasar lo que con María, ¿no? Digo, con Marta, diciéndole, Señor, no te da pena que María no me ayude, queriéndote servir, nosotros siendo más sabios que Dios, y ahí es donde hay un problema. Yo te invito, así como lo hizo Angélica durante toda la plática, que reflexionemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos queriendo agradar a Dios para ganarnos su favor? O bueno, lo voy a decir más duro, ¿estamos comprando el favor de Dios con obras? ¿O estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida haciendo las cosas? Porque la fe sin obras es muerta. Pero no vamos a ganar por obras la salvación. Entonces, no sé qué más puedo agregar, Angélica. Lo que sí te puedo decir es que sigue adelante, sigue buscando a Dios con el corazón que tienes para disfrutarlo a Él. Y como dicen en el lema de la Iglesia Metropolitana aquí en Hermosillo, dice, venimos para adorar y salimos para servir. Jesús va a estar todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo, Él lo prometió, y ahí dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero hay un tiempo para adorarlo, hay un tiempo para estar en su presencia, para disfrutarlo, para aprender de Él, y hay un tiempo para proclamar su vida y su sacrificio y su ángel. Y si lo estás haciendo por ganarte su favor, yo creo que andas equivocado, porque esa es una carga, es un yugo en el cuello, y Él dice que su yugo es fácil y ligera es su carga.
porque lo único que tenemos que hacer es estar agradecidos por amor. Así es. Y pues yo creo que está más que entendido, ¿no? Que nosotros, aun cuando somos hijos de Dios, pues también tenemos necesidades, tenemos cargas, también tenemos luchas. Y dije, caray, yo no estoy exenta, ¿no? Eh, Hoy tuve un día bastante difícil y pude haber tomado la decisión de haber dicho, no, pues voy a cancelar y no lo voy a hacer, pero yo no quiero seguir actuando como pude haber hecho en el pasado. Yo quiero ser lo que Dios dice que soy, no lo que el mundo dice y no seguirme comportando de acuerdo como mi alma me dictaba o mi alma me tenía eh, enseñada, ¿no? O cautiva de que tenía que me sentía ansiosa, que ya me paralizaba y yo no hacía nada, pero al contrario, que se calle el alma y como decía David, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él ha prometido estar con nosotros en nuestra angustia y él dice su palabra que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra respuesta en los momentos de angustia. Y porque yo tendría que estar, por más que tuviera ansiedad, por viniera esos pensamientos de ansiedad, ¿por qué tengo yo que parar y empezar a dudar si yo sé quién soy y sé quién es Dios? Y obviamente no estoy poniendo mi confianza en mí, estoy poniendo la confianza en Dios de que Él me hizo su hijo y de que Él no me va a dejar sola. Y esto mismo debe de ser un ejemplo, no es porque me quiera estar balconeando, a nadie le gusta andarte balconeando, pero expongo lo que me pasa a mí porque esto puede ser algo que a lo mejor algunos de ustedes estaban necesitando escuchar. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por las pruebas, por las luchas que podemos tener. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ir haciendo a nosotros y produciendo un peso de gloria profundo que se va a manifestar Dios en nuestra vida, así como decíamos, vamos a entender su voluntad para nosotros, vamos a ser testigos de la grandeza de Dios. Igual, yo te agradezco, Carlos, que hayas tenido la amabilidad, ¿no? de estar con nosotros y acompañarnos y todos los días que has estado teniendo con y doy gracias a Dios porque Él une, ¿verdad?, esfuerzos y dice la palabra que tú no podrás socorrer a mí y tú estarás correr de mí. Y yo pienso que aquí, en el grupo de así como reparadores deportivos, como en Iglesia Bíblica, y en los demás grupos en los que estamos, en las páginas de YouTube, haremos muchos tipos de cosas, entonces que esto se va a ir más y sé que vamos a ir recibiendo testimonios como hasta el día de hoy hemos estado haciendo, que nos dan fe de lo que Dios está haciendo a través de estos estudios. Sigan compartiendo. Por mi parte, esto es todo. Les invitamos a darle like al video, a visitar nuestra página, a seguirnos, y esperemos que Dios siga revelándonos, ¿verdad?, de su palabra, nosotros, con el favor de Dios, pues ustedes, a través de con esta serie que estamos teniendo con Carlos, que habla de las actitudes, parte de esta serie que se llama Camino de Vida o Camino de Vida. Y pues les invitamos, sin más, a confirmado tu asistencia, que puedas confirmar la conciencia y que puedas tener un poquito de compartir con otras personas, que tienes mucho que fuera, porque esto nos da más difusión para que el Evangelio de Cristo siga siendo el mundo. No sabemos hasta dónde va a llegar esto. No sé si tengas algo más que agregar. Es que se cortó cuando estabas al final, pero la palabra dice que tú y yo debemos de ser testigos
y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. A nosotros no nos toca más que observar lo que Dios hace y platicar lo que Dios hace y compartir lo que Dios hace. Te invito a que hagas esa prueba, que te quites la carga de la obra para convencer y que empieces a decir, a ver, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Y lo compartas. ¿Qué puede hacer Dios en la vida de fulanito, de sutanito, a través de mí? Y lo compartas. Te invito a que hagas esa prueba, a saber qué fácil es su yugo y qué ligera es su carga. Y con cuánto amor te vas a llenar porque Él es fiel y verdadero y no muta, no hay nada que lo cambie. Y Él te ama y te va a bendecir y te va a levantar y va a empezar a hacer todo lo que tú necesitas conforme tu alma o tus necesidades de demostrarle incluso a Él que eres bueno, se vaya calmando porque Él te conoce perfectamente, Él te diseñó y Él te va a levantar si lo dejas. Si quieres llevar tú la carga, bueno, es tu decisión. Entonces, gracias por compartir, gracias por escuchar. Iglesia Viva, Reparadores de Portillos, citas bíblicas, etcétera. Ahí hay varias páginas que pueden compartir material que les va a ayudar mucho. Dios les bendiga. Buenas noches, amados. Nos vemos el próximo martes y también el jueves. Bendiciones. Si tienen alguna necesidad o algo, contáctenos por el WhatsApp de la página de Reparadores de Portillos, de Iglesia Viva o los temas personales. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Bye.